Jesucristo fortalece nuestras debilidades. Estaremos predicando de Juan capítulo 5 del 1 al 15. Bien, Jesús fortalece nuestras debilidades. Como decía, que vamos a hablar de las debilidades. Vamos a hablar de estas debilidades, pero no es la debilidad que habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, que habla de una debilidad que era producto parece de una enfermedad que él tenía. Entonces él le había orado al Señor para que el Señor le sanara, pero el Señor le dijo: bástate con tu debilidad, porque el Señor se fortalece en medio de la debilidad. Entonces el Señor lo iba a fortalecer en medio de la debilidad. Pero de la debilidad que vamos a hablar es la debilidad que todos tenemos. Todos los que tenemos aquí tenemos una, dos o tres debilidades. Todos. No hay uno de los que estamos aquí que estemos exentos de tener debilidades, que es producto de la caída, que es producto de la naturaleza caída. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras cuando leemos los milagros. Los milagros, aunque son de manera física, tienen un contexto espiritual. Son cosas que también suceden en lo espiritual. Los milagros no fueron hechos, son hechos con un propósito, porque a través de los milagros nosotros podemos entender la obra que Cristo hace internamente en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Dice en el texto que leímos: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Este escenario, ¿a quién se parece? Este escenario de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos se parece a una iglesia. Porque así mismo en la iglesia hay quienes están enfermos del alma, hay otros que están ciegos, que le falta entendimiento, hay otros que son cojos, que están en la iglesia, pero están en la religión, no han entendido el evangelio y son cojos, aunque están en el camino, y un cojo no puede caminar correctamente. Pero también tenemos los paralíticos. Los paralíticos son aquellos que por más que le predicamos, por más que le decimos, por más que tratamos de que avancen, no avanzan porque están paralíticos. Entonces, esta es la condición de la iglesia. La iglesia, de cierta manera, es un hospital de gente enferma, de diferentes enfermedades, de diferentes situaciones. Y todos los que estemos aquí somos fruto de las circunstancias de lo que hemos vivido. Dicen que el hombre es fruto de sus circunstancias. Pero todos estos que estaban en este estanque tenían una cosa en común. En ese sentido, todos estaban perdidos. Todos tenían ciertas debilidades. Tenían debilidades para llegar al pozo, para llegar al estanque, para ser sanados. Todas estas son debilidades del alma, consecuencia de la caída. La caída del primer hombre marcó a la raza humana. Desde entonces el hombre tiene miedo, vergüenza y culpa. El miedo, la vergüenza y la culpa provoca que tengamos debilidades espirituales. Y esas debilidades producto de nuestra naturaleza caída. Nosotros sabemos y hemos enseñado que el hombre fue alma viviente. Y hemos dicho que el alma viviente es una clase de vida administrada por el alma. Entonces, esta caída en el Edén afectó al corazón del hombre. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del hígado cardio. Estamos hablando de la parte del cuerpo espiritual que une al espíritu con el alma, llamado corazón. Hemos enseñado que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual está compuesto por espíritu, está compuesto por alma, está compuesto por corazón, por la mente y por la voluntad. Entonces, en el corazón, de ahí salen los malos pensamientos, fruto de la caída. En sí, dice la palabra que un árbol malo no puede dar fruto bueno. El árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. Entonces, de cierta manera, nuestro corazón, después de la caída, no hay manera de que dé fruto bueno. ¿Por qué? Porque fue afectado por un virus llamado pecado. Por un virus donde el hombre vive centrado en sí mismo. Entonces Jesús dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. El hombre sin Dios es dirigido por el alma. El hombre sin Dios es dirigido por el alma. Entonces, como el alma es débil, entonces somos dirigidos por nuestras debilidades. Al alma ser débil, al alma tener esta situación, somos dirigidos por nuestras debilidades. Entonces, las circunstancias afectan nuestra manera de pensar y de actuar. Toda circunstancia que vivimos está afectando nuestra manera de actuar. Satanás se aprovecha de nuestras debilidades. Por eso, cuando tenemos una situación y una circunstancia, hay veces que en esa debilidad Satanás tira dardo a nuestra mente. Y al tirar dardo a nuestra mente, somos afectados. Entonces, tenemos entonces un ataque espiritual desde nuestro corazón y tenemos un ataque espiritual desde los aires. Tenemos un ataque espiritual con dardo del enemigo. Entonces, hemos dicho y mucha gente considera que la peor enfermedad es la enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque la enfermedad del alma afecta a la gente aún con enfermedades físicas. Hay gente que está enferma del alma y eso afecta el cuerpo físico. Afecta nuestra mente, afecta nuestras emociones, afecta el corazón en términos espirituales. Es decir, que la peor enfermedad es la enfermedad del alma. Entonces, esta enfermedad que el hombre tiene en el alma es producto de la ausencia de la verdad de Dios. La ausencia de la verdad de Dios es lo que produce que el hombre esté enfermo. Y cuando hablamos de la verdad de Dios, no estamos hablando de letras, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Todo lo malo que el hombre manifiesta es la manifestación de la ausencia de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en esta condición por haber creído en la mentira. Esta condición de haber creído en la mentira lo llevó a que muriera en términos espiritual y adquirió una naturaleza pecaminosa. Entonces, como el hombre fue afectado por la mentira en términos espiritual, la manera donde Dios puede darle nueva vida al hombre es por medio de la verdad. La mentira lo afectó para muerte y la verdad le afecta para tener vida eterna, que es en Cristo Jesús, y es por creer en la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí hay tres palabras, camino, verdad y vida. Estas tres palabras, aunque son tres palabras, no pueden estar separadas. No pueden andar una independiente de la otra. Usted no puede decir que ande en el camino creyendo en la mentira. Es decir, que para yo andar en el camino tengo que creer en la verdad. Si hay gente que puede decir, yo estoy en el camino, pero has creído en la mentira. Entonces, si tú dices que está en el camino y creíste en la mentira, entonces yo quiero saber en qué camino que tú estás. Si es en el camino de Cristo o en el camino de la religión o en el camino de los hombres. Entonces, pero también la vida viene dada por andar el camino, pero ese camino es creyendo en la verdad. Es decir, que no hay manera de que separemos esas tres palabras. Y por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que para venir al Padre obligatoriamente es por medio del camino, pero en ese camino es por creer en la verdad y ese camino es por tener vida eterna, que es la vida eterna que es en Cristo Jesús. Nadie que no tenga vida eterna puede tener relación con Dios, porque Dios es un Dios que se relaciona con los vivos. Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Entonces, por eso es que nosotros obligatoriamente tenemos que llenarnos del conocimiento de la verdad. En sí, esa ausencia de Cristo en nuestros corazones es lo que nos lleva a vivir en la mentira, a vivir en nuestra vida, vivir en nuestra propia opinión, en vivir, en hacer nuestra voluntad, en vivir para mí, en vivir para yo. Y peor aún, nos lleva a una vida de vergüenza, miedo y culpa. Y esto forma
nuestras debilidades. Entonces en el texto dice, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. En esta conversación se juntaron dos verdades. Dos verdades que se juntaron frente a frente. La verdad del paralítico. Y la verdad del paralítico era que él no tenía quien lo llevara. Y esa es una verdad para él. Era una verdad ineludible. Porque solamente uno podía ser sano. Y entonces imagina el paralítico. El ciego podía correr más rápido que él. Aún el cojo podía correr más rápido que él. Aún el mudo. Aún un viejito. Porque él estaba acostado. Y esa era su verdad. Esa era su realidad. Y nadie podía eludir esta verdad. El asunto es que frente a él se paró una verdad superior a la verdad de él. Amén. Dios. Cristo era superior a la verdad que él estaba viviendo. Así es. Es decir, que había una verdad superior. Y si tenemos una verdad que es tu verdad, ligada a la circunstancia, cuando llegamos a Cristo, eso que para ti es verdad, delante de Cristo se convierte en una mentira. Porque hay una verdad superior que es Jesucristo. Porque Jesús le hizo saber que él podía sanarlo sin tener que ir al estanque. Que estando frente a él no necesitaba un estanque, que un ángel lo moviera. Que era superior a los ángeles y superior a ese estanque. Aleluya, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Él era superior. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas importantes en nuestra vida espiritual es reconocer nuestra condición. Si nosotros no reconocemos nuestra condición, Dios no puede hacer la obra. Es decir, y no solamente reconocerla, sino querer salir de esa condición. Hay gente que no salen de la condición que están viviendo porque no quieren o porque no reconocen que tienen esa condición. Y lo primero es que debemos reconocer nuestra condición. Ahora bien, a veces reconocer nuestra condición es muy difícil. El Salmo 19, 12, 13 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista dice que nadie puede, que nadie reconoce sus errores. ¿Quién es? Tu sobrina. Líbrame de lo que son ocultos. Es decir, que hay errores de nosotros que aún nosotros se nos hace difícil reconocer. Y no son ocultos, y son ocultos y están dentro de nuestro corazón. Y se nos hace difícil reconocer nuestros errores. Y el salmista dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, porque cuando tú no reconoces tus errores, te convierte en una persona soberbia. Te convierte en soberbio. Entonces esa soberbia se enseñorea de nosotros. Y a esa soberbia estar enseñoreada de nosotros, eso se convierte en una debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque después de la soberbia viene la caída. Entonces, ¿qué sucede? La gracia de Dios es tan extraordinaria, tan extraordinaria, que no solamente nos ayuda, sino que no solamente nos fortalece, sino que al mismo tiempo nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestra condición. ¿Por qué? Porque cuando viene la luz de Cristo a nuestra vida, la luz tiene doble efecto, que es que lo podamos ver a Él y podamos ver nuestra condición. Pero Cristo nos alumbra interiormente, no es para rechazarnos, no es para condenarnos. Cristo nos alumbra para que veamos nuestra condición espiritual, que veamos hacia adentro. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que está provocando que seamos débiles? Que hay áreas de cada uno de nosotros que tenemos que ser fortalecidas porque somos débiles en esa área.
Ahora bien, el milagro fue en el día de reposo. Nosotros sabemos lo fieles que eran los judíos al sábado, al día de reposo. Y era el día de reposo, ellos lo guardaban y no hacían absolutamente nada. Pero Jesús quería hacerle ver a ellos que él era más que una ley. Que el día de reposo lo que estaba haciendo a manera de tipo, sombra y figura, que el reposo que el hombre tiene ese día es el reposo que da Cristo al alma del hombre. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de algo, ese reposo no es de algo físico. Dios, y mucha gente interpreta y dice, bueno, Dios descansó al séptimo día, pero Dios es un espíritu, Dios no se cansa. Dios estaba anunciando que vendría un día donde el hombre iba a reposar por medio de la fe en Jesucristo. Dios es un Dios que es espíritu. Entonces, la transformación del alma viene dada por descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, este relato también relata la gracia de Dios. ¿Por qué está relatando la gracia de Dios? Si nosotros vamos al contexto judío de lo que sucedió allí, estamos hablando de personas que estaban acostumbradas a la ley, estaban acostumbrados a recibir algo por algo que ellos hicieran. Ustedes se imaginan en este escenario aquellos que habían sido sanos por el mover de las aguas y del ángel. Quizá hubo un ciego que escuchó el ángel que descendió, inmediatamente corrió y fue sano. Entonces comenzó a ver. Y cuando le preguntaran, ¿cómo tú fuiste sano? Dice, porque yo fui el más astuto, yo fui el que más corrí, ninguno de ellos me pudieran alcanzar. Podemos ver quizá uno que era sordo, pero podía ver y podía caminar. Y llegaba el ángel, movía las aguas y él se mandaba y entraba. ¿Y cómo fuiste sano? Porque fue el más rápido cuando llegó el ángel. Aquí estamos frente a un hombre que no podía caminar, que no había manera de que fuera sano. Y extraordinariamente por la gracia de Dios, Dios manifestó que un hombre que estaba inútil completamente recibiera su milagro. Bendita, maravillosa gracia de Dios. Por eso en el 10 dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Un sábado. Él le está diciendo, óiganme ustedes, les quiero explicar algo. La autoridad no está en la ley. La autoridad no está en ese día de reposo. Yo no fui sano por la ley. Yo no fui sano por el día del reposo. Yo fui sano porque me encontré un hombre que me sanó por gracia. La autoridad es Él. A Él es que yo le voy a rendir autoridad. A Él es que yo me voy a doblegar ante Él. Porque si fui sano, fue por pura gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es lo mismo que ha pasado con nosotros. Porque nosotros hemos sido sanos por gracia y por la misericordia de Dios. Aleluya. Ahora bien, es típico en la religión rechazar a los que tienen debilidades. En las iglesias muchas veces rechazan a aquellas personas que tienen debilidades. Y a veces viene un hermano y nosotros sabemos ciertas debilidades y rechazamos al hermano porque tiene debilidades. Pero ¿qué sucede? Hay una historia que sucedió con Aarón, María y Moisés. Moisés, cuando muere su esposa, Moisés tomó mujer cusita. Los cusitas eran una raza negra y Moisés tomó de esas mujeres. A ellos se le había prohibido tomar mujeres de otra raza. Pero Moisés estaba en un momento de debilidad en términos emocionales. Es un hombre que se le ha muerto su esposa en ese momento y está solo. Y esa emocionalmente quizá afectado, no pudo obedecer a Dios, el mandamiento de Dios de que no se ligaran con mujeres que no fueran judías, con mujeres que no fueran hebreas. Es decir, Moisés desobedeció a Dios.
desobedeció a Dios. El mediador de un nuevo pacto, al hombre que Dios le hablaba cara a cara, desobedeció a Dios. María se entera de esta situación y va donde Aarón y le dice a Aarón, ven acá, y le es lícito a Moisés tomar mujeres cusitas, mujeres que no sean judías. Y Dios se enteró de esta situación. Y en el texto habla que Dios fue y habló con Moisés primero y le dijo, voy a hablar con Aarón y con María. Dios no fue directamente a hablar con Aarón y María, sino que fue primero donde Moisés a decirle lo que iba a hacer. Porque era la autoridad en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Vino causa de una debilidad de un hermano de ellos. Ellos murmuraron la debilidad del hermano. Y Dios lo llamó fuera del campamento. Le dijo, salgan para acá, vengan, que yo quiero hablar con ustedes dos. Moisés, mi siervo, a todo el mundo yo le hablo por sueño, pero a Moisés yo le hablo cara a cara y él siempre hace lo que yo le pido. A simple vista estamos viendo un hombre que le está faltando a Dios, que no está obedeciendo a Dios, y vemos los hermanos de Moisés murmurando al hombre que le está faltando a Dios. Nosotros a veces queremos corregir criado ajeno. Los siervos de Dios, Dios es que tienes que corregirlo. Nosotros no somos quienes para corregir siervos ajenos. En la historia, María duró 7 días con lepra. La lepra simboliza que no hay avance. Duraron 7 días y el campamento se detuvo hasta que fuera limpio. La lepra retrocede, fruto de la murmuración, fruto de criticar a un hermano, porque vemos esas debilidades. Aarón no opinó nada. Sin embargo, Dios también le llamó la atención solamente por escuchar. Solamente por escuchar la murmuración. Entonces, ese tipo de debilidades, como otras más, ¿qué hacen? Que nos retroceden. Nos retroceden. Llega lo que se llama una lepra espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, se nos ha dado la investidura de reyes y sacerdotes. Como sacerdote del nuevo pacto, cuando veamos un hermano con ciertas debilidades, lo que nosotros debemos hacer es orar por ese hermano para cubrirlo en oración. Para cubrirlo en oración, porque ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo como sacerdote de la gracia. Es orar por ese hermano para que sea fortalecido. Porque el único que puede fortalecerlo en sus debilidades es Dios en la persona de Jesucristo. Sí, el pastor puede ser el pastor más duro y el mejor pastor del mundo, pero el único que lo puede hacer es Dios, porque es una obra espiritual de fortaleza en el área donde hemos sido afectados, fruto de la caída. Dice el texto, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Nosotros vemos entonces que él va al templo. En el templo se hacían sacrificios, se iba a adorar a Dios. Entonces, y a juntarse con los demás hermanos. El devocionar a Dios en el nuevo pacto no está ligado a un lugar físico. No, nosotros podemos tener nuestro devocional en cualquier lugar. Si hoy dice el templo, somos nosotros. Ahora bien, pero en el orden de nuestras prioridades debe estar lo devocional en congregarnos. En congregarnos como hermanos, juntarnos como hermanos. Sí, esto debe estar en el orden de las prioridades. Esto debe ser prioridad ante todo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos, glorificamos a Dios, adoramos a Dios, exaltamos su nombre, estamos en su presencia, escuchamos su palabra, estamos siendo entrenados. ¿Para qué? Para cuando salgamos allá afuera. Nosotros, al igual que Jesucristo, vamos a ser rechazados.
Al igual que Jesucristo, Jesucristo tuvo que enfrentarse a un mundo hostil que lo rechazó. Jesús antes de nacer ya era rechazado. Y cuando nació tuvo que enfrentarse a un mundo que lo rechazaba. Fue rechazado desde el nacimiento, desde el vientre de su madre fue rechazado. Porque desde el vientre de su madre se estaba planificando su muerte. Y asimismo cuando nació ya era rechazado. Y asimismo nosotros como hijos de Dios vamos a ser rechazados. Y tenemos que enfrentarnos a un mundo hostil, a un mundo que nos odia, a un mundo que está en contra de lo que nosotros creemos. A un mundo que cuando nosotros planteamos lo que nosotros creemos nos llaman anticuados, religiosos y ridículos. Entonces tenemos que en la iglesia ser entrenados para enfrentarnos a ese mundo. A ese mundo. Ahora bien, Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado debilita en términos espirituales. Si nosotros vivimos una vida de pecado, es una vida que vamos a vivir debilitado. Es decir, lo que nos puede fortalecer es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios se activa por medio de la fe. Y la fe trae obediencia. Es decir, en el nuevo pacto hay una demanda. Todos los pactos de Dios tienen demanda. Y este pacto tiene la demanda del arrepentimiento, fe salvadora y obediencia. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, estamos en pecado. Y cuando estamos en pecado, estamos siendo debilitados en términos espirituales. Somos debilitados en términos espirituales porque el pecado debilita la vida del espíritu. La vida del espíritu se ve afectada por el pecado. Se contrista el Espíritu Santo. Y un espíritu contristado hace que seamos débiles. Es decir, que lo que va a fortalecer nuestro espíritu es la verdad. La verdad fortalece nuestro espíritu. Andar en verdad va a hacer que seamos fortalecidos. Y esa verdad tiene que ver con todo el engranaje de lo que es la verdad y de lo que produce la verdad. La verdad produce santificación y la santificación produce fortaleza, produce llenura espiritual. Entonces, Jesús sabía que si él seguía pecando, iba a ser debilitado, porque en ese momento, aunque él era fuerte, estaba fortalecido en términos espiritual por el milagro que recibió. Y que, como digo, este milagro tiene que ver con lo que sucede en el espíritu, con lo que sucede en nuestro espíritu. Tiene que ver que lo que él recibió, ese milagro, tiene que ver que recibió vida. Él recibió vida en el órgano con el cual no podía caminar. Pero Jesús le dio vida en el órgano que era afectado de su caminar para que anduviera correctamente. Es decir, que fue un milagro completo. Jesús, al darle vida, a darle ese milagro para que caminara, él no podía ya caminar cojo ni ciego. Entonces, la realidad es que el milagro es completo. El milagro es para que caminemos recto y el milagro es para que caminemos en la luz, en la verdad, en la luz de Jesucristo. Ese es el milagro. Y el milagro más grande que el hombre puede recibir no es que lo paren de un lecho, ni que lo pongan a caminar. El milagro más grande es la salvación. El milagro más grande es la salvación. Y ese milagro tiene un fruto, que es un fruto de justicia. Ese milagro hace que nosotros andemos rectamente. Tiene que producirse ese fruto. Tiene que producirse un corazón agradecido. Tiene que producirse un corazón que está agradecido. Y la misma gratitud es una manifestación de fortaleza. Porque cuando el que no es agradecido es débil. Es débil. Y Cristo nos llamó a libertad nos llamó Cristo. Cristo nos llamó a que disfrutemos lo que hemos recibido, porque la vida en Cristo se disfruta. No hay manera de que alguien que verdaderamente haya recibido vida ande de una manera amargada, ande amargado por ahí. El que ha recibido vida está gozoso, está feliz, no se anda matando con la gente, no se anda peleando con la gente. Manifiesta la paz de Dios y la paz con Dios y la paz con los demás. ¿Por qué? Porque has recibido el mayor milagro que puedes recibir. Y a libertad nos ha llamado
Cristo. Hemos recibido la abundante riqueza de la gracia de Dios, de aquel que lo llena todo y en todo. Y si nosotros no hemos recibido una ley externa, nosotros no hemos recibido 613 leyes como los judíos, donde tenían que cumplir las 613 para estar bien delante de Dios. Y podían cumplir 612 y una que no cumplían, ya eran transgresor. Eras transgresor por una que no cumpliera. Pero nosotros hemos recibido, la ley que hemos recibido es Cristo. Cristo es nuestra ley. Cristo es lo que hemos recibido. Y lo único que necesitamos es a Cristo. Porque Él es que nos va a fortalecer. Él es que va a fortalecer todo nuestro ser, nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente divaga. No hay cosa que divague más que una mente ociosa. La mente confunde cosas, ve cosas. Y lo peor es cuando nosotros le damos rienda suelta a la mente, a que genere pensamiento. ¿O no? Cuando tenemos una situación, yo puedo tener una situación con Obi y vengo y le digo algo a Jocelyn y miro a Obi. Inmediatamente, y escúchame que te pongo como ejemplo, Obi puede pensar de que estamos hablando de él. Y si él no le pone, si no lleva ese pensamiento a la obediencia a Cristo, comienza a generar pensamiento. Pero por esto es que no me llama, por esto es que lee esto, por esto que... Y comienza y hace, como decimos, un mundo. Solamente porque él confundió una mirada y una conversación. ¿Por qué? Porque no llevó cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si nosotros no somos capaces de llevar cautivo a la obediencia a Cristo nuestros pensamientos, somos débiles. Somos débiles. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, nuestro corazón, nuestra alma tiene el control de nuestra vida. Y el diseño de Dios para nosotros no es que seamos dirigidos por el alma. El diseño de Dios para que seamos dirigidos por el Espíritu. Porque el que es dirigido por el alma va a ser dirigido por un área que está al grado mínimo, está al grado caído, está al grado que es un grado que va descendiendo cada día más. Si nos damos cuenta, hoy la maldad es más grande que hace 100 años. ¿O no? Hoy hay más maldad que hace 100 años. Hoy hay más maldad. Sí, hoy hay más maldad que hace 100 años y que hace 10 años. Sí, el reino de las tinieblas está tan, no avanzado. Lo que él ha aprovechado la historia. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Para alguien ser corrompido en el área sexual hace 20 años, yo pongo este ejemplo, yo soy de Santiago, para una gente a mis 16 años poder ver pornografía, tenía que ir a un cine. Cuando tenía 16 años, tenía que ir a un cine. ¿Por qué? Porque la televisión no pasaba pornografía. ¿Verdad que no? Ahora bien, al ser menor, tú no podías entrar. La pregunta que yo quiero que usted me conteste. ¿Ahora un menor de edad tiene que ir al cine para ver pornografía? Satanás antes corrompía desde afuera. Al punto de que a los hijos de los evangélicos le decían, no vayan a la universidad porque allá lo van a corromper. María sabe lo que le estoy hablando. Y por eso muchos cristianos no iban a la universidad porque decían que lo iban a corromper. La pregunta, ¿ahora es necesario ir a la universidad para no ser corrompido? Usted puede ser corrompido desde su propia casa por medio a las redes sociales. Entonces, esto mismo que estamos viviendo hoy, de la misma tecnología, así como se puede utilizar para bien,
se puede utilizar para mal, para corrompernos. Es decir, que nosotros debemos ser fortalecidos. Hoy debemos ser fortalecidos para poder resistir los embates y los ataques de un mundo hostil que nos odia. Pero si nosotros, entonces, nos dejamos controlar de los pensamientos, vamos a ser débiles. Por eso Jesús dice que todo aquello, todo argumento, porque los pensamientos se levantan como un argumento que viene viene un dardo con un argumento. Como el ejemplo que puso ahorita, inmediatamente el argumento que quizá vivió, el argumento que le viene a la mente es que como él tiene problemas conmigo, inmediatamente viene ese argumento. Por eso es esto, porque tiene un argumento. Jesús dijo, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Así que ese pensamiento que se levante en contra de cualquier persona, de cualquier hermano, yo tengo que llevarlo obedientemente y parar ese pensamiento ahí y no darle rienda suelta. ¿Para qué? Para que ese pensamiento no debilite mi alma, porque mi alma, ese pensamiento la va a debilitar al punto que produce hasta amarguras. ¿Cuántas veces no nos sentimos amargados por una situación que tenemos? Sí, las mismas situaciones que vivimos cuando comenzamos a recordar, a hacer memoria, comenzamos a debilitarnos. Y esto es una guerra. Y la peor guerra que nosotros tenemos no es con Satanás. La peor guerra que tenemos es con nuestra mente. El campo de batalla de la guerra es la mente. Sí, nadie puede enfrentarse a tener guerras en los aires si antes no tiene ganada la batalla de la mente. Es decir, una gente que no tenga dominio de sus pensamientos, que no pueda llevar a obediencia a los pensamientos, es una persona que Satanás no tiene que atacarla. Él solo se va a destruir por su propio pensamiento. Por su propio pensamiento. Entonces, el área donde Cristo quiere fortalecernos es en el área de los pensamientos. Aquel que no tiene control de los pensamientos no tiene control de su vida. Todos los que estamos aquí somos casados, excepto la niña. ¿Cuántos pleitos no hemos amado nosotros por algo mal que hemos pensado? ¿O no? Jocelyn. Oye, a Ricardo, levanta la mano. Todo. 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 Si hay uno aquí. No, pero es verdad, mis hermanos. Y es un pensamiento natural del corazón. Porque así mismo como vino ese pensamiento, quizá alejado de la verdad, ¿por qué no vino un pensamiento que esté cerca de la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición del hombre desde su corazón es exactamente lo que dijimos la semana pasada. Es continuamente al mal. Dios lo dijo, que el pensamiento del hombre desde su juventud es continuamente hacia el mal. Y Jesús dice que de ahí nacen la guerra. La guerra, los conflictos nacen del corazón, de esos pensamientos. Por eso es que en el nuevo pacto es donde Dios decide fortalecer al hombre desde adentro. Porque en el viejo pacto Dios no podía fortalecerlo. Porque Dios es un Dios que se le reveló desde afuera a ellos. Y no podía fortalecerlo. Y el Espíritu Santo venía de cuando en vez, pero no lo habitaba. Hoy el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu. Y en el nuevo pacto se prometió que se iba a dar un nuevo espíritu, un nuevo corazón y una nueva mente. Es decir, que el nuevo espíritu es el Espíritu de Cristo que viene a regenerar nuestro espíritu. Se nos ha dado la mente de Cristo. ¿Cuántos sabía que tenemos la mente de Cristo? Es una mente espiritual. ¿Para qué? Para todo lo que filtremos, lo filtremos en términos
espiritual. En términos espiritual. El día pasado alguien me planteó un conflicto. Un hermano, no de la iglesia, me planteó un conflicto. Y yo le hice un conflicto que él tenía con su esposa. Y estaba molesto con la esposa por un comportamiento de la esposa. Y él estaba muy molesto. Y la pregunta que yo le hice, si tú fueras Cristo, ¿cuál fuera el comportamiento tuyo con respecto a ella? Él no me supo contestar. ¿Por qué hago esto? Porque ahora nosotros que estamos en Cristo, que tenemos la vida de Cristo, debemos ir tratando de que nuestro comportamiento sea conforme al comportamiento de Él. Y así mismo como Cristo tuvo misericordia conmigo, es necesario que yo tenga misericordia con los demás. Así mismo como tuvo gracia conmigo, es necesario que yo lo tenga con los demás. Nosotros no podemos rechazar a la gente por sus debilidades. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo con nosotros. Si Dios no hubiese rechazado por nuestras debilidades, ninguno estuviéramos aquí. Ninguno estuviéramos aquí. Estamos aquí porque Él no nos rechazó. Entonces, nosotros no podemos ser dioses, porque si queremos ser dioses, vamos a hacer lo que queremos. Y la idea no es tanto de que seamos imitadores de Cristo, porque un imitador hace lo que el otro hace. Lo que nosotros debemos ser, lo que manifestemos la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando lo manifestemos es por naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza. Pero para esto Dios tiene que fortalecernos en nuestras debilidades. En nuestras debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? Si ¿dónde yo soy débil? ¿En qué parte de mi alma es débil? ¿Qué parte de mi alma está enferma? ¿De qué parte yo soy cojo? ¿De qué parte yo soy ciego? ¿De qué parte de mi alma yo estoy paralítico? Que no tengo movilidad. Porque las enfermedades que tenemos en el alma van a impedir que nosotros podamos caminar correctamente en el camino que decidimos caminar. Porque este es un camino que un día decidimos caminar, pero ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo vamos a terminarlo. Ahora, yo personalmente me he propuesto en mi corazón terminar la carrera como un digno siervo de Dios y como un digno hijo de Dios. Entonces, eso nos invita a cada uno de nosotros a que cada día más veamos en qué áreas estamos enfermos, en qué área necesitamos ser fortalecidos, qué área necesitamos ser sanados. Sí, Jesús le dijo que se fuera y no pecara más. Y él se fue. Pero se fue para los judíos a decirle que lo que Jesús había hecho con él. Y él fue a decirle a los judíos que Jesús lo había sanado. La pregunta, Jesús no mandó a decirle a él que dijera el milagro, sino que no pecara más. Pero él estaba tan agradecido que él fue a anunciar lo que Jesús había hecho con él. ¿Cuántos de nosotros tenemos exactamente? Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es, ¿dónde estábamos nosotros antes de estar en Cristo? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Cuántos de nosotros no tienen más que agradecerle a Dios? Porque Él lo que recibió fue una sanidad física. Nosotros hemos recibido la sanidad completa, la sanidad del espíritu, de la mente, del corazón, del alma, de las emociones. Porque Cristo viene a sanar todas nuestras áreas. ¿Cuánto más nosotros no es para andar por ahí anunciando y hablando de las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Cuánto más nosotros para decirle a alguien lo extraordinario que es Dios y lo que Cristo puede hacer, que asimismo lo que ha hecho por nosotros lo puede hacer por los demás?
Sí, el que ha recibido esta obra no puede callar. Tiene que anunciarlo. No se puede callar. La obra de Cristo en nuestro ser no se puede callar. Nosotros, de ahora en adelante, se puede poner de pie. De ahora en adelante,